Estoy activando el modo grabación para que nuestra clase quede grabada. Entonces, me voy a la presentación. Entonces, esta parte de esta presentación ya la habíamos iniciado en nuestras clases anteriores. Este tema, digamos, de la identificación de la metodología, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Cómo la parte de la investigación también se estructura a través de una metodología, cómo realizar, digamos, un proceso investigativo. Cuando hablamos de investigación, no solamente estamos referenciando a las ciencias básicas, ¿no? A un proceso de química, de física o un proceso ingenieril. Cualquier actividad que nosotros realicemos, independientemente de la modalidad o del énfasis o foco, va a tener procesos investigativos, ¿cierto? Un proceso de humanidades como el derecho, como el trabajo social, como la psicología, como la parte financiera, la parte de contabilidad, la parte deportiva, pues va a tener también un foco investigativo, porque lo que busca es responder a preguntas que nos hacemos los seres humanos, y de esa forma es que se empieza a generar la investigación, ¿cierto? Todo nace a través de un cuestionamiento, de una pregunta. Y ya habíamos visto en nuestra clase que esa motivación de generarnos una inquietud, una pregunta, viene y se genera también a través de un problema, ¿sí? De la identificación de un problema. Y fue así como nosotros hemos empezado a construir nuestro trabajo de proyecto, ¿cierto? Nuestra propuesta de proyecto de grado, y es, primero, empezar a entender lo que nos gusta, ¿cierto? Porque sabemos que si entramos en un tema que nos apasiona, que nos gusta, pues vamos a tener una aptitud propositiva. Entonces, ya entendiendo, digamos, la rama de ese saber que nos gusta, comenzamos a mirar y a identificar las problemáticas, ¿cierto? Aquellas cosas que creemos que se pueden hacer mejor. Y a partir de esa problemática, nosotros vamos a generar una posible solución. Y esa mezcla entre la problemática y la posible solución nos va a dar la temática o título de nuestro proyecto de grado. Y es así como cada uno de ustedes ha empezado ya a generar ese espacio. Generamos ya un título con una redacción primaria, es decir, con una redacción base. No nos vamos a preocupar inicialmente de cómo está redactada, sino simplemente vamos a votar la idea, porque eso es lo que nos interesa, votar la idea. Ya en el momento en que empecemos a desarrollar ese trabajo, esa propuesta de grado, pues vamos a empezar a pulir esos detalles gramaticales de cómo expresarla, ¿cierto? Entonces, Profe, sí, señor, cuénteme. qué pena, Luisa. Es que miren, el grupo están comentando que no pueden entrar así por internet porque la versión del navegador no es compatible con la de la app. Entonces, ¿qué les pides que descargue la aplicación? Hay varios ahí intentando ingresar. Ah, bueno, listo. Entonces, lo que pasa es que, pues, ustedes la pueden descargar, pero en ese sentido, pues, lo que ustedes me comentaban la vez pasada, ¿no? Que de pronto les consumía memoria. Pero si ya es un problema ya técnico desde el punto de vista del equipo que tienen, entonces habría que entonces generar el descargue de la plataforma. Y por favor, comunique a los compañeros que no se afanen porque la clase la estamos grabando, entonces si por alguna forma tienen dificultades para enlazarse en este momento, la pueden visualizar a través de un video de YouTube, que es donde va a quedar listo. Y que no se preocupen si entran posteriormente, es decir, si ahorita en 5 minutos lo pueden hacer, no pasa nada, lo importante es que se conecten. Entonces yo voy a tratar de ir más despacio y de repetir algunas cosas para que las personas que se van integrando al salón, pues entren, digamos, en la tónica. ¿Listo? Muchísimas gracias ahí por el dato y la información. Entonces, en esta diapositiva que estamos viendo acá, están los diferentes métodos de investigación, ¿cierto? Entonces, el método de investigación va a estar relacionado un poco con la línea de estudio que nosotros manejamos, ¿cierto? Que cada uno maneja, porque digamos, aquí estamos en multidisciplinariedad. Entonces, de acuerdo a la disciplina, pues algunas disciplinas
tienen un método que es más afín a su manejo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la parte de los métodos empíricos son métodos que más son de laboratorio, ¿cierto? Son más métodos que son consecuencia de la experimentación, ¿sí? Igual que la parte de la experimentación científica. Eh, Hay métodos que desde el punto de vista se pueden relacionar con la parte de medición, ¿sí? Entonces, seguramente en la parte deportiva, ustedes, una de las cosas que miden mucho son los tiempos, ¿cierto? La respuesta también de pronto fisiológica a una condición. Entonces, esas mediciones podemos englobarlas en lo que son los métodos de investigación. Entonces, van a ser más afines a esa área disciplinar. De pronto en la parte administrativa, ¿sí? Eh, Seguramente los métodos analíticos en un estado financiero, ¿sí? O en el manejo de datos, de información, de números, pues seguramente la parte de un método analítico se ajustará más a esas condiciones de esa disciplina. Pero aquí simplemente es un esbozo de las diferentes metodologías que pueden ser aplicadas a la investigación y todas son válidas y van a estar de acuerdo o en función de la disciplina y también, digamos, de las habilidades y destrezas que cada uno de nosotros manejemos. Entonces, en esta diapositiva, muchachos, ustedes están viendo, perdón, el listado de todos los elementos, de todos los elementos que constituyen la propuesta, ¿sí? Entonces, alguien que esté ahí que nos haga la lectura de esos elementos que tiene el documento de propuesta. A ver, elementos asociados a la metodología. Título, descripción del problema, justificación, objetivo general, objetivo específico, estado del arte, fundamento teórico, resultados esperados, plan de actividades y referencias bibliográficas. Ok, ese listado que se menciona acá, que acaba de mencionar nuestro compañero, es lo que nos pide el RDS 124, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener que hacer para entregar la propuesta de trabajo. Profe, una pregunta, ese estado del arte es cómo viene la problemática desde antes, ¿no? Para comenzar de ahí. Ya lo vamos a ver, ahí en 2, 3 diapositivas más adelante está la definición de lo que es el estado del arte y ojo, todas las modalidades de propuesta de grado no necesariamente tienen estado de arte, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, y ahí vamos a aclarar la duda que acabas de formular. Entonces, ya esto es repetitivo, yo voy a avanzar aquí un poquito más rápido porque ya habíamos trabajado en esto, todo parte de la formulación y la evidencia de un problema, ¿sí? Es la motivación que tenemos para generar, digamos, nuestra introducción al desarrollo de un título y de una propuesta de investigación de trabajo de grado. Ya habíamos mirado la parte del título, ¿cierto? Entonces ya cada uno de nosotros describió de forma muy básica, tal cual como le nació o como lo siente o como cree que es el título de su proyecto de grado. Entonces, es importante lo que está aquí resaltado de forma gris en la parte baja que estoy acá en este momento, perdón que me salté, aquí voy a hacer algo. Entonces, esto que está acá, que estoy encerrando, esta es la descripción que trae el formato que la universidad maneja, que es el RDC 124. ¿Sí? Entonces, me dice que el título debe ser preciso y concreto. Debe reunir las siguientes condiciones. Se debe ser muy preciso en el tema principal. Se debe indicar la especificidad, que es lo que buscamos. Si es necesario decir en dónde es que lo vamos a aplicar, en cuánto tiempo lo vamos a asociar, ¿cierto? Dice que el título es una síntesis del trabajo y va a estar relacionado con el objetivo general. Ya nos vamos a dar cuenta que cuando hagamos el título, ahorita en los dos diapositivas más adelante que vamos a mirar cómo se hace un objetivo, es simplemente traernos ese título y cambiar
la palabra inicial que está de forma generativa en una acción. Entonces acá hay un ejemplo, nos dice que el título debe estar, no debe ser ni tan corto, que no me diga nada, ni tan extenso, que esté abarcando muchas cosas y esté generando multiplicidad de actividades en relación a los objetivos que voy a buscar. Entonces un ejemplo está acá, el subempleo urbano como factor de la pobreza en el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, ¿cuál es el tema principal? El subempleo urbano, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo el subempleo se articula o está relacionada con el factor de pobreza? Eso es, digamos, el tema principal, ¿cierto? Me está diciendo dónde lo quieren aplicar. Está suscrito, digamos, esta temática al área metropolitana de Bucaramanga. Me está mostrando la temporalidad, es decir, va a analizarlo en un periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí se está cumpliendo el tema principal, qué es lo que se quiere hacer, el espacio y la temporalidad. Ojo, esto es una condición indicativa. Es posible que haya títulos que yo no tengo que especificar la temporalidad, ¿cierto? Porque la temática que estoy desarrollando no necesariamente está suscrita a un periodo de tiempo. Entonces, se puede obviar porque la temática así me lo está expresando, ¿cierto? Pero la temporalidad puede ser importante, por ejemplo, determinación de las condiciones óptimas para el desarrollo fisiológico de un atleta bajo condiciones de estrés, ¿sí? Entonces, ahí no estoy mencionando en ningún momento temporalidad, ¿no? No estoy diciendo que en la mañana o en la tarde o en la noche o durante una semana, no lo estoy diciendo, ¿sí? Porque esa condición o esa descripción no lo amerita, ¿sí? Estoy focalizándome en la parte del tema principal. Entonces, ya ustedes habían redactado algunos, todo su título, ya ustedes inclusive me lo habían enviado por correo electrónico. Entonces, si quiere, para hacer un poco más dinámica nuestra clase, de los 18 estudiantes que hay en este momento, digamos, les abro el micrófono para que algunos nos hagan la lectura de su título para recordar las temáticas que están trabajando, por favor. Brian abrió el micrófono y se asustó y lo cerró. Profe, el mío es de la natación, que eso le da miedo. ¿Qué me dice Jessica? Que el mío es de la natación, que a usted le da pánico. Ah, no. La natación no me da pánico. Lo que me paniqueó fue que casi me ahogo. Pero bueno, pero recuérdanos, Jessica, recuérdanos el título de tu trabajo. Bueno, beneficios y efectos de la resistencia aeróbica y anaeróbica en los deportistas jóvenes que entrenan natación clásica en las piscinas olímpicas en el año 2020. Bueno, listo, muy bien. Brian, ¿usted iba a decir su título? Profe, el mío era el trabajo de la recuperación de motricidad y coordinación en el adulto mayor que se ha perdido a través de los años. Listo, muchas gracias. No escucho nada. Listo, muchas gracias. Natalie Ramírez, ¿nos recuerda su título? Voy. Bueno, mientras Natalie se desempolva ahí los apuntes y nos regala el título, Diego Murcia, ¿lo tienes a la mano por ahí el título para que lo leas? Sí, espera un momento que... Tranquilo. Yo sé que el micrófono asusta. Mi título es Obtención de energía mediante la oxidación de lípidos con ayuda de compuestos naturales como citrus aurantium, la pesinefrina, cafeína, té verde y catequinas. Ok, nos nombran los 4 productos que
que relacionas para la reducción de la grasa? Citrus aurantium, que tiene epinefrina, la cafeína, el té verde, que tiene catequinas. Ok, listo. Te voy a hacer una pregunta simplemente de curiosidad. ¿Por qué esos tres productos los relacionas con la parte, o cuál fue el interés de seleccionar esos tres productos o sustancias como elemento de reductor de grasa? Pues la cafeína estimula el sistema nervioso. Al estimular el sistema nervioso, se activa con los otros componentes la oxidación de las grasas, las reservas de grasas que hay en el cuerpo. Sí, yo te entiendo, digamos, que desde el punto de vista de la acción que genera el producto, ¿cierto? Pero tú mencionas acá el té verde, la cafeína y el litio, no lo escuché muy bien, pero mi pregunta era de ¿por qué identificaste esos tres productos o sustancias? ¿Por qué no una? ¿Y por qué fueron esas tres? ¿O creo que hay otra? Hay tres. Pues nosotros con Camilo habíamos empezado ya un proyecto en una clase anterior. Entonces la profesora nos mandó a investigar, la profesora de química, y pues nos quedó, sí, nos interesamos bastante por eso. Y en realidad pues buscamos artículos y cosas para poder tener información. Y esos productos pues se necesitan que trabajen en conjunto para hacer más eficaz la oxidación de las grasas. Ok, listo. Ahí diste tú en el punto y es una muy buena explicación. Es decir, necesitan, decir, para mejorar la eficiencia de respuesta, para reducir esa cantidad de grasa, tiene que haber, digamos, esa combinación de esos tres productos para tener, digamos, un óptimo resultado. Ok, listo. Gracias. Mire que en la medida que ustedes van interesándose un poco más por el tema, porque les llama la atención, porque les despierta la curiosidad, porque, digamos, hay dentro de cada uno, digamos, una motivación, empieza, digamos, a tener el gusto y el trabajo comienza a hacerse de alguna forma enriquecedor, ¿sí? Y vamos a tener, digamos, unos resultados muy interesantes. Listo, muchas gracias. Ahí volvemos entonces a la parte de la presentación. Ya habíamos dicho entonces la parte de la descripción de la problemática, no me voy a enfatizar ahí, ustedes también ya habían generado, digamos, alguna redacción sobre esta. Voy a leer simplemente lo que está escrito como problemática y avanzo a la siguiente diapositiva para ir a hacer cobertura de un mayor tema, para ir avanzando en nuestra temática. Entonces dice, la problemática debe describir de manera general la situación problemática o caso que se desea solucionar con su trabajo de grado. Debe igualmente exponer las causas que lo originan. Finalmente, para todas las modalidades se debe formular claramente la pregunta que soporta la problemática. Un buen planteamiento de pregunta debe expresar la relación entre dos o más variables, ser clara y sin ambigüedades. En la pregunta, por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona una variable con otra? Entre otras. Es decir, en esta parte del RC54 la vamos a cerrar con una pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación pues va a estar correlacionada un poco con el título. Es decir, el título debe darme una idea de solución a esa problemática que estoy describiendo, ¿cierto? Entonces siempre la pregunta de investigación va a formular como la consolidación del problema y el título que yo estoy generando es el que me va a desarrollar una posible solución o un posible tratamiento a esa problemática. Entonces, vamos a mirar algunas descripciones de problemática de algunos de los compañeros. Entonces, Jeffrey, ¿cuál fue tu pregunta de problemática que escribiste relacionada con tu tema? ¿Cómo está redactada?
Jeffrey, Ya, profe, pero Jeffrey está buscando las... listo, ¿Dónde listo, está? listo, Ya voy. no. Ya, Ok, ya. ¿ya la tiene Creo ahí? que ya. Sí, Listo, sí, la cogió, la sí. cogió. Eso le hizo una novia, profe. Ay, hombre, a ver. Vamos a comenzar con O, con o el eso título. no A fue ver, lo que le propuesta. dijeron a usted. A ver, profe, título. Propuesta para mejorar la psicomotricidad en los niños de 4 a 8 años a través de la educación física. La pregunta problema es, ¿cuál sería el manejo adecuado del docente a la hora de enfrentarse a la psicomotricidad en la edad de 4 a 8 años? La descripción del problema es, pues, que el presente proyecto tiene como finalidad concientizar a la comunidad educativa acerca de la importancia de la educación física como medio para el desarrollo para el desarrollo psicomotriz e integral del niño, partiendo de, partiendo de esto, poder implementar algunas alternativas de solución con una base clara a la hora de mirar el aspecto psicomotriz, para que en el hogar infantil la educación física sea vista como el área fundamental en el plan de estudios, y una vez que la educación física sea vista parte elemental en el hogar para poder realizar actividades que contribuyen al óptimo desarrollo físico e intelectual del niño, será necesario capacitar a los docentes. Esa es mi descripción del problema. Listo, muchas gracias. Ahí simplemente una observación. Ahí tú arrancas con la descripción del problema, dice concientizar, ¿sí? Ojo porque esa palabra a veces suena, digamos, de forma muy políticamente correcta, pero usted tiene ahí, usted le puede dar más fuerza, no simplemente esté concientizando, o sea, usted va a demostrar, ¿cierto? Entonces, influencia o mecanismos para demostrar cómo la educación física genera o propicia todo lo que usted está describiendo ahí en la esta, ¿cierto? Porque concientizar queda como muy poco para lo que usted está haciendo, es decir, usted va a hacer mucho más, ¿sí? Porque yo puedo concientizar de pronto haciendo volantes, ¿sí? Le mando a la gente volantes para concientizar. Entonces, ojo porque su trabajo es más allá de simplemente concientizar, usted está demostrando una acción clara sobre la temática que está desarrollando. ¿Listo? Listo, ok. ¿Alguien más va a también a hacer algún aporte? John Rueda, nos puede compartir únicamente la pregunta de problemática. Sí, No lean toda la problemática, hablar sino más. únicamente la pregunta. ¿Listo? Me hubieran dicho que leyera todo, así no lo hubiera leído. John, ¿está por ahí? John Rueda. Listo, ya se activó. Profe, es que en estos momentos no tengo presente la esta. Listo, no importa. Bravo. Listo, gracias. Miramos entonces, Sebastián. Sebastián, ¿tienes por ahí la pregunta asociada a la problemática? Sebastián Martínez. Bueno, Sebastián por ahí no está. ¿Sí está? Pero es que tal como que no le sirve el micrófono. Listo, Es que en vale. la clase que hemos tenido, él como que escribe. Él escribe, listo. Miremos entonces muestro, voy a mirar de pronto en el chat si él de pronto nos escribió algo. Por eso que nos comenta el compañero que tiene dificultad. No, en el chat tampoco nos escribió. Listo, no pasa. Entonces miremos, Eduardo Ávila, nos comparte la pregunta asociada a la problemática. Listo, profe, una descripción del problema que estaba buena era la de Juliana Ortiz. Sí, es verdad. Oiga, usted a Juliana no la deja tranquila, ¿no? El profesor se queda dormido. Profe, me la tiene montada, uy, de por Dios. Vamos, ahorita Juliana le colocamos una tarea más fuerte todavía. Listo, Eduardo. Ojo con esas palabras, lo puede malinterpretar. Profesor, pues, creo que pues a mí me faltó como complementar porque yo solamente describí el problema, pero no puse la pregunta como tal.
Ah, bueno, Ya listo, estoy pero con la la imagen. pregunta va a ser muy sencilla. Por ejemplo, ¿cómo fue tu título? El título, Incidencias de la actividad física en niños escolares del municipio en Piedecuesta en el año 2020-2021. Listo, entonces ese es el título, de la incidencia de la educación física en los niños de ese centro educativo, ¿cierto? Que está ubicado en Piedecuesta. Entonces, ¿cuál puede ser una pregunta de problema asociada a eso a ese título? O sea, ¿tú qué problemática viste ahí en la parte Pues de yo en esos problema niños? coloqué aumento del sedentarismo en niños escolares por falta de la realización de la actividad física a causa del incremento del uso de la tecnología. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí la pregunta podría estar asociada de cómo la tecnología ha sido un causante o un desmotivador, digamos, en los niños o en la primera Sí, infancia para la aplicación de la actividad física en la educación, en el Instituto de Educación de, no sé cómo se llame, ubicado en Piedecuesta. Entonces, esa sería la pregunta, esa sería como la, el, dentro de la descripción de la problemática, al final del párrafo, cómo vas a cenar con esa pregunta de investigación. Y lógicamente, ya esa pregunta te deja abierto ya el título que colocaste para desarrollar como tal toda la propuesta. Listo, entonces esa es la idea. Vamos a ir poco a poco, todos ir cogiendo y ajustando nuestro documento y la actividad que estamos desarrollando. Entonces esto ya lo hemos hecho. Habíamos mirado la parte de la justificación. ¿Listo? Esto sí no lo habíamos tocado, creo que es la primera vez que vamos a mirar. Entonces, cuando hablamos de la parte de la justificación, hacemos referencia a por qué es importante el proyecto. Ojo, aquí es donde tienen que salir los dotes de vendedor de cada uno, ¿cierto? Porque en la justificación, en la forma como yo escriba la justificación, le estoy dando, digamos, la relevancia a mi trabajo de grado. Entonces, todos los trabajos de grado son... los dotes de paisa. Exacto, es ahí la parte como comercial, ¿cierto? Pero ojo, una parte comercial sustentada, ¿no? No es el típico culebrero vendiendo, digamos, cualquier cosa por venderla, ¿no? Sino justificación y tengo que soportarla técnicamente. Entonces, a veces la justificación nosotros también vamos a tener que asociarle algunos elementos técnicos, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hablar del desempeño deportivo, entonces pues voy a tener que buscar quién es el más duro o quién ha hablado relacionado con la parte del desempeño deportivo, ¿sí? Entonces me puedo ir a una autoridad desde el punto de vista que es un duro en ese manejo, o desde el punto de vista del manejo contable, o desde el punto de manejo financiero, ¿sí? Entonces, o si no es una persona, es una organización, ¿sí? Eh, por ejemplo, en este momento que estamos en una coyuntura desde el punto de vista de salud, entonces la OMS es la autoridad, ¿cierto? Entonces, si la Organización Mundial de la Salud fue la que nos dijo, esto es una pandemia, pues esa es la autoridad, ¿cierto? Entonces yo voy a relacionar, digamos, en esa justificación a ese ente o a esa organización o a esa persona que tiene la autoridad para poder soportar de pronto mi desarrollo del trabajo. Entonces dice la justificación, eh, me trabaja lo que es el alcance del proyecto, ¿cierto? A corto, mediano y largo plazo. Me da, digamos, las diferentes soluciones para resolver una problemática o alcanzar un objetivo. Es la respuesta a los diferentes intereses de los stakeholders o interesados del proyecto. Stakeholder es una palabra americanizada que se usa, digamos, en el lenguaje administrativo, ¿sí? Los stakeholders son todas las partes interesadas en mi trabajo, en este caso, digamos, en mi trabajo de grado. Entonces, ¿quiénes son los interesados en mi trabajo de grado? Entonces, si yo estoy relacionando una actividad para un colegio, pues lógicamente mis stakeholders son los alumnos de ese colegio, los stakeholders también son las directivas de ese colegio, mis colegas profesores de ese colegio, ¿sí? Y en fin, toda la comunidad asociada a la parte educativa. Entonces ahí un stakeholder puede ser el Ministerio de Educación, o un stakeholder
puede ser la misma comunidad, los padres de familia, porque si yo voy a impactar positivamente a través de mi proyecto a esos niños de primera infancia, pues las personas interesadas que van a estar ahí también van a ser los padres de esos niños, ¿sí? En la parte de si estamos hablando de un producto para reducir la parte grasa, pues ¿quiénes van a ser mis stakeholders? Las personas que tienen el potencial para utilizarlo, ¿sí? Entonces todos los obesos estamos interesados en ese producto. ¿Quién más? Toda la parte médica, ¿cierto? Porque ya sabemos que la obesidad es una enfermedad y la enfermedad la tratan los médicos, entonces el sector de la salud desde el punto de vista de los médicos van a estar interesados en ese producto. ¿Quién más va a estar interesados en ese producto? Las comercializadoras, ¿cierto? Las farmacéuticas. Entonces seguramente toda esta parte comercial va a querer que yo les venda mi producto para comercializarlo o me van a generar de pronto una idea de negocio para comercializarlo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a identificar todas las personas que puedan estar interesadas en lo que yo estoy desarrollando. Entonces, la justificación también me va a mostrar la parte de la utilidad, de la innovación que aporta mi proyecto. Todas aquellas razones que expliquen por qué es importante invertir un volumen de recursos para desarrollar el proyecto. Entonces, por eso le decía que aquí es como la cosa de convencer, ¿cierto? De vender, pero pues lógicamente con argumentación, no es vender por vender, y seguramente vamos a encontrar algún nicho o algún grupo de personas que les va a interesar lo que estamos haciendo. Entonces, esto que está aquí en esta diapositiva que le estoy mostrando es lo que me dice el documento RS 124 de la universidad en relación a la parte de la justificación. Entonces me dice que la justificación es la argumentación de la problemática que se desprende de resolver con criterios válidos el propósito de describir la conveniencia o necesidad, las implicaciones tecnológicas, económicas, sociales. Aquí vamos a lo concreto, dice, basándose en el planteamiento de la problemática, es decir, como ya sabemos cuál es la problemática, se describe máximo en 20 líneas la razón por la cual debe realizarse esta propuesta. Para ello se debe plantear y responder las siguientes preguntas: ¿por qué es importante? ¿Para qué es importante? Se requiere resolver también la problemática. ¿Por qué es que necesito atacar el problema? ¿Qué efectos genera en la solución del problema? ¿Cuál es la importancia en argumentar la propuesta relevante para las unidades? Entonces aquí me da un ejemplo. Dice, ¿por qué alimenta X línea de investigación del grupo XX? También se debe justificar la importancia o aplicabilidad de la vida diaria del estudiante y el aporte. Bueno, aquí digamos es una información relevante que nos dice, y eso es lo que está consignado en el documento RDC 124. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la compañera que querían calar ahorita? ¿Juliana? Esa, Ortiz. Bueno, entonces, Juliana, descríbenos un poco la justificación de tu proyecto de grado. ¿Nos recuerdas el título y nos vas a decir por qué es importante o por qué, cómo redactaste esa justificación de esa propuesta de trabajo de grado? Bueno, pero primero, mi agenda está en la universidad, pero bueno, el título es Neurociencia, Estrategia para la mejora de la actividad física o el rendimiento deportivo. Ese es el título, pues, de mi proyecto. Listo. ¿Y Profe, ¿se puede colocar la justificación, por favor? Mientras que Julián... Ya, aquí está la diapositiva de la justificación. Eso, qué pena, Juliana, de interrumpirla. Siga. Oiga, Juliana, No, ¿usted dejó tranquila, la siempre. los astilleros de la universidad? Bueno, Juliana, entonces, ¿cuál sería la justificación para ese trabajo que vas a hacer? O sea, ¿por qué es importante? Convéncenos de por qué hay que hacer ese proyecto de grado, de qué forma nos va a impactar y nos va a ayudar. Bueno, yo creo que es algo es importante, pues uno como deportista, saber y conocer desde la parte neuronal, de la parte del sistema nervioso, cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, nosotros cómo entrenamos a nuestro cerebro para tener esto como resultados positivos a la hora de entrenar.
saber que lo externo también beneficia a nosotros y nosotros como desde lo intrínseco lo podemos lograr también, o sea, también viene nuestra motivación, nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo, o sea, todo lo que nos rodea pues va involucrado. Entonces para mí es importante como conocer los beneficios desde nuestra parte del sistema nervioso, cómo va lo psicológico, lo sentimental, o sea, todo eso como que beneficia o afecta nuestro estado físico en la hora de entrenar o hacer alguna actividad física. Ok, listo, muy bien. Ya es clara, digamos, la justificación. Ahora esa justificación tú la tienes que expresar en tercera persona, es decir, eso que acabas de decirlo tienes que redactarlo de tal manera que ahí quepan todos, ¿cierto? Entonces, tienes que eliminar como el yo, ¿cierto? Cómo me afecta a mí, cómo, digamos, si no tienes que colocarlo de forma generalizada para que el que lea esa justificación se sienta partícipe de esa actividad, ¿sí? Porque si yo digo cómo me afecta a mí, cómo es en la redacción, ¿no? Yo entiendo que tú estás explicando el por qué es importante y por qué, digamos, es valioso, ¿sí? Entonces, Hablar en tercera persona, ¿no, profe? señor. Hablar en tercera persona, ¿no? Sí, hablarlo en tercera persona, es eso a lo que me refiero. Y ojo, que aquí tienes que empezar a soportarlo con alguna bibliografía, ¿sí? Porque nosotros hacemos una redacción de algo, digamos, con nuestras palabras, pero vamos a tener que buscar una bibliografía. Entonces, por ejemplo, hay alguien que ya haya estudiado esa relación neurológica con el desempeño deportivo, entonces vamos a referenciarlo, ¿cierto? Seguramente en algún artículo, en alguna publicación, en algún libro. Entonces, voy a decir algo. Por ejemplo, voy a colocar Caterina Ibargüen, que haya hecho algún comentario. Entonces, por ejemplo, Caterina Ibargüen menciona que cuando ella estaba en una crisis de no obtuvo, digamos, un buen desempeño en las pruebas que realizó. O en el salto que realizó, no fue el mejor en su momento debido a que tenía o estaba pasando por una dificultad familiar, cosas así. Entonces, esas evidencias, por ejemplo, de algo que alguien que te conocemos que tiene, es un top en la parte del desempeño deportivo, hace ese comentario, entonces le da peso a lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, eso es importante para tenerlo ahí en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, Señor. ¿Ya todos han redactado la justificación o no la hemos hecho? No, profe. No, profe. Listo, entonces No. vamos a darnos 2-3 minuticos para que en el papel, en la hoja que cada uno tiene, trate de redactar esa justificación. En este momento únicamente pues con nuestras palabras, ¿cierto? Ya después vamos a nosotros a buscar alguna fuente bibliográfica para también anexarla a esa justificación, ¿listo? Entonces voy a silenciar mi micrófono, me van a sentir. ¿Qué toca hacer, profe? Les digo. Tiene que redactar la descripción de la justificación. Bueno, entonces les comentaba para los que pronto no me escucharon. Entonces, en este momento, cada uno, digamos, en la hoja que tiene a la mano y con su esfero, va a redactar con sus palabras la justificación de su propuesta de grado, ¿cierto? Con sus palabras, de forma, digamos, sencilla. Entonces, nos vamos a dar unos 2-3 minuticos para cada uno hacer, digamos, esa descripción de justificación. ¿Por qué es importante? ¿Cómo impacta mi trabajo? ¿En qué va a mejorar? ¿Qué va a aportar? Si está focalizado de pronto a algún stakeholder, a algún grupo de interés, lo menciona, ¿sí? Después ustedes como tarea van a empezar a buscar fuente bibliográfica que le dé soporte a esa justificación, ¿sí?
relacionado, digamos, con alguna revista, con algún artículo, con alguna fuente de información de alguna parte, de alguna fuente que sea válida, ¿no? Es decir, no vamos a buscar el cubo para colocar ahí como una fuente bibliográfica, ¿no? Entonces nos vamos a ir a una buena fuente bibliográfica, a una buena cadena de noticias, a una buena revista para argumentar. Entonces, me van a sentir ausente en mi voz durante unos 5 minuticos mientras que ustedes escriben. Voy a cerrar el micrófono, voy a cerrar, digamos, también el video para que ustedes hagan esa redacción de justificación y en 5 minutos comenzamos a presentarla, ¿de acuerdo?
Bueno, muchachos, ¿ya? ¿Ya hicieron la justificación? Sí, señor. Listo, listo. Ya un minutico entonces y empezamos a escucharlas. Listo, jóvenes. Entonces, regálenme la justificación. ¿Alguien que la quiera leer de forma voluntaria? ¿Alguien que quiera compartirla? La actividad física trae muchos beneficios consigo, como la reducción considerable de enfermedades hipocinéticas que conllevan problemas cardiovasculares. Otro de los beneficios es el desarrollo integral del ser humano, ya que estimulan el desarrollo de la motricidad, coordinación, equilibrio, entre otros beneficios, además del desarrollo comportamental del individuo. Reduce niveles del estrés, que son la base de la mayoría de los problemas. Además, inculca los valores de respeto y cuidado hacia sí mismo y el entorno que lo rodea. Para ello se recomienda como mínimo realizar actividad física 3 veces a la semana, según la Organización Mundial de la Salud. Listo. Muy bien, digamos, está muy bien fundamentada en lo que quieres decir, estás dándole prelación a la parte de la actividad física. Nos toca meterle por ahí, por algún ladito, la problemática, ¿sí? Porque ahí estás describiendo, digamos, la necesidad de la actividad física, cómo, digamos, mejora la parte de la salud, cómo digamos, también la parte de los entes gubernamentales nos dan una indicación de que 3 veces por semana, pero tenemos que mostrar de alguna forma el problema que tú identificaste, ¿sí? Para que enlaces el problema con eso que quieres, que estás diciendo y le dé relevancia a qué es lo que vas a hacer. ¿Tu título cómo es? Pues yo creí que ahí se metía por lo de las enfermedades hipocinéticas, que son las enfermedades que dan como resultado la poca realización del ejercicio, o sea, son las enfermedades que afectan a las personas sedentarias. Mi título es Incidencias de la actividad física en niños escolares del municipio de Piedecuesta en el año 2020-2021. Ok, ok, pero la problemática que ustedes habían identificado era cómo, digamos, el uso de las tecnologías estaba desplazando, digamos, esa actividad física, ¿cierto? Pues, o sea, más que todo es el aumento del sedentarismo. El aumento del sedentarismo. Entonces, listo, ahí como es la justificación, tenemos que empezar a hablar de lo nocivo que es, ¿cierto? Y comienzas a hablar y a articular eso. Y después empatas con lo que mencionas, ¿no? La importancia de la actividad física, las recomendaciones internacionales, porque, digamos, nos mejora la parte de la salud. Pero en la primera tienes que darle fuerza a la problemática porque eso es lo que va a soportar que tú hagas esa investigación en los niños, ¿sí? ¿Listo? ¿Sí me captan el mensaje? Sí, señor. Listo. Ok. Jessica, ¿veas decir algo?
Pues, profe, me gustaría compartir la mía para que me diga que está bien y que está mal. Listo, dale. Dice, esta justificación se enfocará en observar la forma en la que los entrenadores manejan la resistencia aeróbica y anaeróbica en los deportistas de natación, ya que estos resultados tienen una gran variabilidad a la hora de la competencia y pueden llegar a afectar o beneficiar al deportista en el ámbito fisiológico y psicológico. Así, el fin de este trabajo nos permitirá conocer estos cambios y ayudar a que los entrenadores observen estos resultados y mejoren el plan de trabajo con cada uno de ellos. Ok, bien. Yo al principio, tú estás enfocando a la parte de los entrenadores porque tú identificas que en la problemática hay un desconocimiento, ¿cierto? ¿Sí? Pues es el beneficio y los efectos que tiene la planteación del trabajo de los entrenadores con los deportistas. Listo. Entonces, ahí vamos a darle también énfasis un poco a cómo es que se están haciendo las cosas ahorita, porque seguramente ahorita no se está haciendo una buena planeación, ¿cierto? ¿O cuál fue tu problemática? No, o sea, no, es que no es tanto, porque, o sea, puede ser tanto malo como bueno, porque el título es beneficios y efectos de la resistencia, ¿sí? Entonces es llegar a mirar y observar qué es lo que está pasando con la resistencia como tal en el deportista. Ok, ¿y cuál fue tu problemática? El manejo que tiene el entrenador o el docente a la hora de planificar. Pero entonces, ¿el manejo es porque no planifica o porque qué no tiene en cuenta él? No, o sea, es que es ver el resultado, o sea, no es tanto como el planifique o no planifique, sino es el resultado que causan los deportistas a la hora de la competencia. Sí, si llega a ser bueno o llega a ser malo. Ok, listo. Entonces ahí nos toca darle énfasis, señor. Yo creo, pues opino, ¿no? Que, Sí, digamos, claro. hay un problema también que se puede identificar en el proyecto de Jessica, es como la falta de conocimiento del entrenador a la falta de ejecutar una sección de entrenamiento. Pues opino, no sé. Sí, es decir, ella como identificó el problema, yo sé que ella sabe qué es lo que quiere, ¿cierto? Ahí lo que habría que mirar es con cómo coloco las palabras que son para que nosotros que no tenemos idea del cuál es el proyecto o el saber que ella quiere empezar a explotar, entendamos esa misma idea, ¿cierto? Porque cuando ella leyó la justificación, pues yo me fui un poco por la parte como del entrenador, ¿cierto? Como que no sabe, como que no ejecuta, pero ella me dice, no, es que yo lo que quiero mirar son los efectos de cómo beneficia o cómo potencializa, digamos, al deportista tener, digamos, ese manejo de resistencia. Sí, profe, tiene razón, pero como base fundamental para yo saber esos beneficios o efectos es el entrenador. O sea, la forma de planificación del entrenador es el que hace al deportista. ¿Me voy a entender? Entonces, Sí. Eso es, o sea, lo que yo quiero llegar a mirar en el proyecto. Ok, entonces yo creo que no está desligado las dos cosas, ¿cierto? Tanto el entrenador como, digamos, como el efecto del manejo, porque si el entrenador desconoce, digamos, ese elemento, pues no va a tener o no va a poder aprovechar, digamos, esa condición de resistencia y lógicamente pues va a desaprovechar un elemento para mejorar el desempeño de ese deportista. Entonces, Sí. la justificación puede ser de esas dos ópticas, ¿sí? Cómo digamos, la resistencia o el mejoramiento de esa medición de esa resistencia me puede generar un mejor desempeño en los deportistas y a la vez cómo se empieza a instruir o se empieza a establecer un planeamiento para que los entrenadores saquen, digamos, esa potencialidad de ese manejo de la resistencia. Entonces, por ahí tiene que ser un poco como la justificación en alinear, digamos, en la técnica, es decir, que la apliquemos, que la conozcamos y cómo el entrenador empieza a diseñar, ¿sí?, su entrenamiento teniendo en consideración ese elemento o esa técnica para mejorar el desempeño deportivo. ¿De acuerdo? Por ahí debe ser. Algo así. Gracias.
Vale. Una pregunta, ya después de haber hecho, digamos, la introducción, bueno, la descripción y haber delimitado en esas dos partes el problema, ¿es necesario delimitar otra vez el problema en cada escrito que uno haga, digamos, en la justificación, ya sabiendo que uno No, ya dio un no, preámbulo a lo que es el no, proyecto? no, la idea no es repetir, lo que pasa es que la justificación me va, perdón, la problemática me va a ayudar a darle como foco a la justificación, porque yo si yo conozco la problemática, entonces mi justificación va a tomar elementos de esa problemática y yo voy a desarrollar mi descripción de justificación como dándole, resaltando, digamos, esa problemática de por qué me genera, digamos, ese conflicto, pero yo voy a tener que cerrar con un párrafo dándole la posibilidad de solución. Y la posibilidad de solución está en lo que es mi proyecto de grado, lo que es mi título, ¿sí? Entonces la justificación tiene esa combinación. Hablar un poquito de esa problemática, cómo me impacta, digamos, a los stakeholders, es decir, cómo me impacta a los involucrados. En este caso, en el ejemplo de Jessica, pues es el deportista, es el entrenador, ¿sí? Esos son, digamos, como los dos personas que van a estar asociadas, digamos, a ese proyecto. Entonces yo resalto esa problemática de forma muy somera y después le doy una fortaleza desde el punto de vista técnico para meter mi título, meter mi trabajo de grado. Eso es como el orden de la cosa, ¿listo? ¿Alguien más quiere hacer la lectura de su justificación? Yo, profe, yo. Listo, Jeffrey. La educación física es un área fundamental para el desarrollo integral del brindándole una adecuada motriz a lo largo de su crecimiento. A través de esta, los niños aprenden, ejecutan y crean nuevas formas de movimiento con la ayuda de diferentes actividades lúdicas, recreativas y deportistas. Implementar la educación física como área fundamental en el desarrollo psicomotriz del niño, siendo de vital importancia las actividades deportivas que vayan encaminadas a la fomentación de los elementos de la motricidad, como lo son pues, la actividad tónica, el esquema corporal, lateralidad, control respiratorio, noción de tiempo y espacio, la relajación, el ajuste postural, el equilibrio, y entre otras, que conlleven a que los niños por medio del juego dirigido tengan un óptimo desenvolvimiento y crecimiento según su edad, obteniendo un desarrollo físico como intelectual, además de hacerse necesario que los docentes sean capaces de implementar dentro y fuera de la hora de clases actividades que me impliquen el movimiento del cuerpo, teniendo en cuenta también la efectividad de los niños con una buena relación y amabilidad y cariño de los docentes hacia ellos, ya que estos también influyen en su desarrollo emocional. Profe, ¿por qué le hice la pregunta anterior? Porque es que, digamos, como ya en la descripción yo ya había colocado, pues que se iba a implementar, digamos, de 4 a 8 años, entonces, en vez de repetirlo, más con lo que por medio del juego se desarrolla, se puede desarrollar esta No, sí, problemática, ¿sí? está bien porque usted está siendo bastante específico y está, digamos, ampliando, digamos, bastante, digamos, esa justificación. Entonces, usted me está hablando de forma muy propositiva, digamos, toda la descripción del por qué es importante, por qué es importante, por qué es importante, y entonces es válido, es otra forma de decirlo. A mí únicamente me surgió una duda en lo que hizo la descripción. Usted dice de la implementación de la educación física, ¿cierto? Entonces yo le pregunto, ¿es que no está implementada la educación física en el colegio en el que estás proponiendo, digamos, ese trabajo de grado? No, profe, entonces no, entonces entonces me estoy haciendo entender mal porque yo a lo que voy encaminado es como mejorar, como seguir desarrollando el factor psicomotriz, pero por medio de la educación física. Un ejemplo, profe. Un ejemplo que es muy común es, digamos, el estrés de los niños a la hora de la actividad física. Puede ser por la competencia, porque pierden, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer ese tipo de ejercicios que corresponde a la etapa, ¿sí? Porque es como la etapa de 4 a 8 años, es como ese fortalecimiento de las habilidades cognitivas que tiene el niño en ese momento, ¿sí? Para que en un futuro, digamos, si pierde, no llore. Eso es lo que Sí, más o menos sí. quiere
Ya lo entiendo, pero bueno, entonces ahí hay que dar, de pronto darle un poquito más en la palabra, es decir, está claro, está bien, pero hay que de pronto enfatizar en algunas palabras que de pronto nos pueden cambiar la orientación, ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas de la implementación de la educación física, entonces no es implementarla, seguramente ya está implementado, sino cómo dinamizar o cómo involucrar mecanismos o alternativas para que es... O sea, pues como la justificación, pues es a gran escala también, pero acuérdense Sí. que el título de mi proyecto es propuesta de bla, 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 bla. O sea, Ok. si yo lo que quiero es hacer una propuesta para cómo se puede dar un buen manejo, ¿sí? Para los docentes, por eso en medio de la descripción dice que puede ser que también después de la propuesta, si no hay conocimiento de este tema, pues hay que capacitar a los docentes. De acuerdo, listo. Listo, pero no simplemente, es decir, yo lo que quiero es, yo cuando escuché la palabra implementación, entonces pensé que no estaba implementada, entonces no es eso, es cómo fortalecerla, cómo mejorarla, cómo darle Sí. mecanismos, para lo que usted decía, para que el niño no tenga desidia, para hacer la parte de la educación física y también cómo, digamos, se orienta desde el punto de vista psicológico, ¿no? Emocional, que el niño haga la educación física y que todo no le suene competitivo, porque en lo competitivo de pronto unos son los que van a tener unos resultados óptimos y le vamos a decir ganadores, y el niño va a entender que si no tiene esos resultados óptimos, pues se va a sentir perdedor. Y eso es lo que no queremos, porque eso de pronto puede ser un causal de desmotivación para hacer esa actividad física. Entonces, ¿cómo involucramos mecanismos que no simplemente sea la competencia, sino de pronto el juego, y cómo a través del juego, digamos, realzamos valores, ¿no? Entonces, a eso es lo que le entiendo, ¿no? Digamos, sí, claro, digamos ahí, lo mío en la primera, o sea, como base, digamos ahí que mencionó los valores, sería como fortalecer la inestabilidad psicológica a la hora de la actividad física, que es uno de los factores de la psicomotriz. Listo. Bueno, muy bien. Si se dan cuenta, cada uno, digamos, en la medida que va construyendo, digamos, este documento se va enriqueciendo, y si se dan cuenta, pues empieza uno como a, pues de mi parte, que digamos yo no tengo ninguna, digamos, relación disciplinar con la parte deportiva, pues empieza uno a sentir como ese gusto de los temas que ustedes están desarrollando, porque son muy interesantes, ¿sí? Independientemente de que no sean nuestras disciplinas, seguramente en la parte de las personas que están acá también, que son del área de trabajo, de contabilidad, de la parte administrativa, pues seguramente Pero también ellos nos vamos a hablan del participar. tema de ellos. Vamos a ver, de pronto alguien de la parte administrativa que esté por ahí, que nos regale su justificación. Es que la verdad, pues yo aquí tengo La de- listado los nombres, pero no identifico quién la del es. brócoli, Alguien que conozcan ustedes que del salón que maneja la parte, Yo manejo contabilidad. Buenos ¿quién? días para todos. Joan Schneider. Buenos días. John. Gracias, John. Entonces, cuéntanos un poco la justificación, que estamos muy interesados, digamos, en esos temas también administrativos. Bueno, profesor, muchas gracias. Nos recuerda el título para entrar en el tema y nos regala la justificación. ¿Listo? Bueno, en un principio cuando empecé a diseñar la propuesta de proyecto, empecé pensando en la parte ética meramente. Pero Sí. ¿qué pasa? Me parece que es muy básico y que cuando yo vaya a hacer una entrevista, por ejemplo, a las, pues me van a hablar más de las funciones y, digamos, dependiendo del cargo que estén desempeñando, porque pues el trabajo contable puede desempeñarse también en administrativo, en fiscal, en auditoría. Entonces, digamos, es bastante amplio en el sentido de las funciones. El Sí. título es Ética profesional en el trabajo contable frente al mercado laboral, un análisis recopilatorio de experiencias y cómo sujetarse a los principios. En un principio me parece que está soso, no sabría, entonces estoy pensando en un título que abarque más, digamos, todas las posibles experiencias, pero no solo desde un punto de vista ético, sino también
de las funciones, o sea, de los Sí. comportamientos, que diría que ahí está abarcada la ética, desde los procedimientos que tiene que emplear el auxiliar de contabilidad o el contador público para lograr darle el registro adecuado a las operaciones y el conocimiento, que también es importante. Entonces, digamos, el nuevo título sería un análisis recopilatorio de experiencias sobre las funciones desempeñadas por contadores públicos y auxiliares para dar a conocer comportamientos, procedimientos y conocimientos. O sea, iría enfocado en auditoría y también a quienes están aprendiendo en el área de la contabilidad sobre cómo llevar las funciones. Ok. ¿Y la justificación? ¿Tienes algo de la justificación? Sí, estudiantes auxiliares y contadores públicos conocerán comportamientos, procedimientos y experiencias en el desarrollo del trabajo administrativo, financiero y contable, como experiencias de tratamiento de información, trato con colegas, información fiscal y de costos, con una finalidad de enseñanza. Me falta la cita con un experto. Ok, listo. ¿Y cuál fue la problemática que identificaste? Bueno, que cuando la gente va a entrar a estudiar la contabilidad, siempre empezamos con conceptos y demás, pero que no se tiene una cercanía con el mercado laboral hasta que no se empieza a hacer las prácticas o hasta que no se entra en el mercado y entonces ya digamos, ya iba pues el funcionamiento real y pues hay que aprender de esos procedimientos, cómo hacerlos, hay que tener los conocimientos afianzados y también hay que aprender cómo se comporta la gente en esos medios, ¿sí? Porque hay gente que a lo mejor se estresa más fácilmente porque la información le abruma mucho, entonces digamos, hay diferentes departamentos, pero también están los problemas personales que tiene cada persona día a día, entonces eso Sí. puede dificultar también la concentración o la comunicación correcta y efectiva entre los del departamento de contabilidad para poder llevar la información a un buen fin. Bueno, ahí tú mencionaste, es que en el título hay una cosa que resalta que es la ética, ¿sí? Y Sí, yo pensé que cuando ibas a hablar de la problemática ibas a relacionar la parte ética, pero no la siento que la hayas mencionado. No sé si es que yo estoy equivocado en mi no está apreciación. equivocado. Lo que pasa es que creo que debería mover esa propuesta hacia algo más extenso, algo que no abarque solamente la ética, sino que abarque comportamientos, procedimientos y conocimientos del área. Porque cuando yo le vaya a preguntar a un contador en una entrevista sobre eso, pues lo más seguro es que se le va a ser más difícil contestarme y más difícil que me pueda contar sobre eso. Ah, ok, ok, Entonces, ok. creo que si lo abarco a más cosas, pues a lo mejor esa persona quiere enseñar las funciones, ¿no? Y cómo Sí, desempeñar sí. procedimientos, y ahí puede ser más amplio. Ok, listo, pero ojo, tienes que enlazar de tal manera que no se vaya perdiendo las cosas, ¿sí? Es decir, si en el título le vas a dar una prelación a la parte ética, al comportamiento y todo eso, tienes que empezar también a enlazarlo en la problemática, cómo esa problemática me responde o me está generando, digamos, una situación que yo voy a remediar con esta propuesta que estoy haciendo y en la justificación. Entonces, está muy bien. Ojo, no te vayas a preocupar tanto por tener el título perfecto en este momento, porque ¿qué sucede? Si te quedas en perfeccionar tanto el título, pues vas a concentrar mucha energía en esa etapa y vas a descuidar las siguientes. Entonces, mi recomendación es avancen en lo otro, en la justificación, en la problemática de esto, y seguramente al final, si ya terminé el documento y tengo que cambiar el título, lo cambio, no importa, porque en la medida que yo empiezo a investigar, empiezo a leer, empiezo como a entender más la problemática y la situación, pues dice, uy, no, este título como que no me cuadra acá, esto, quitémosle esto, pongámosle esto, ¿listo? Esa es mi recomendación únicamente, ¿listo? Bien. Bueno, muchachos, la clase estuvo muy amena, muy interesante, digamos, desde mi punto de vista. Ya son las 12. Los voy a dejar simplemente con un pantallazo de la presentación y terminamos. ¿Listo? Entonces, Sí, ok, profe. Juliana, no se duerma. Juliana ya está Yo no mejor estoy entonces, dicho. dormida, yo los estoy escuchando atentamente. Sobre bueno, todo la Está parte de almorzando. bueno, jóvenes, entonces, lo que nos corresponde ahorita van a ser la parte de los títulos, ¿sí? Entonces,
aquí está algo de la definición de lo que es un título. Recuerden que nosotros hablamos de dos tipos de título, no, de objetivo. Entonces estamos hablando de dos tipos de objetivos, ¿cierto? Un objetivo general, que es el que me va a abarcar toda mi propuesta de trabajo, y unos objetivos específicos. Ojo, esos objetivos específicos no es otra cosa de actividades pequeñas que me van a alimentar al objetivo general, ¿de acuerdo? ¿Alguien estaba diciendo algo ahí? ¿Usted ya está colocando la imagen? ¿Sí, usted ya está colocando la imagen? Sí, ya está ahí proyectada la diapositiva y dice objetivos. Ay, qué cosa. ¿Sí lo ven? ¿Sí la ven? No la veo. Juliana, pero perdone algo. No, profe. Oiga, sí, Juliana, deje pasar una. Profe, Señor. en serio no la veo. Bueno, listo. No la veo. No se preocupen que digamos ahí en la parte de la grabación les va a quedar y entonces ahí la van a ver. Entonces, muchachos, simplemente les voy a mostrar acá esta diapositiva. Ahora, ¿qué van a hacer? Lo van a hacer para la próxima clase. Van a generar el objetivo general. Entonces, el objetivo general es muy fácil porque ya como tienen el título, ¿cierto? Entonces, ya únicamente van a cambiar la primera palabra y la van a poner en verbo. Por ejemplo, si mi título era Estudio del comportamiento ético de las personas en el desarrollo de una actividad o de la aplicación de procedimientos contables, estoy diciendo cualquier cosa, no quiere decir que sea eso. Entonces, empezó con la palabra estudio, ¿cierto? Entonces, el objetivo general simplemente va a ser cambiar la palabra estudio y convertirla en un verbo. Sería estudiar y el resto me queda igualito. ¿Listo? Señor. Entonces, la mía, ¿cómo sería? Que comienza con propuesta. Entonces, si la suya es una propuesta, entonces sería generar. Generar la propuesta, ¿sí? O construir. Sí, o desarrollar. Construir la propuesta. Sí. Profe. Señora. Por ejemplo, la mía que también, digamos, es neurociencia, pero es estrategia. Ahí también, ¿cómo podría yo aplicar un verbo? Oiga, Juliana, pero lo tuyo es... lo tuyo sería, dice neurociencia. Lo que pasa es que tú puedes invertir ahí la parte del título, porque empieza como con esa palabra. Léelo otra vez. ¿Neurociencia qué? Neurociencia, estrategia para la mejora física y en rendimiento deportivo. Entonces sería evaluar las estrategias neurológicas para analizar, conocer. Entonces, ojo que tiene que ser, ese verbo tiene que ser un verbo que me lleve a una acción que pueda socializar, ¿cierto? Es decir, construir, estudiar, ese tipo de... Ahí les dejo, digamos, la idea para que lo vayan mirando. ¿De acuerdo, muchachos? Profesor, por ejemplo, el mío que es incidencias. ¿Incidencia de qué? Incidencias. Por eso, incidencias de la actividad física. Incidencias de la actividad física. Sigue mencionando cómo es el resto del título. Incidencias de la actividad física en lo de los niños. Sí, señor. Entonces, ahí podría relacionarse con estudiar, ¿no? Estudiar las incidencias de la actividad física, algo así. Sí. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos. En este momento, pues voy a finalizar de tener la grabación como tal. Gracias por